Buenas noches, mis hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Realmente nuestro Dios es bueno en gran manera y misericordioso para con nosotros. Nosotros estuvimos leyendo la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo número 8. El libro de los Hechos, escrito por el médico Lucas. A diferencia de lo que muchos de nosotros podemos pensar, Lucas es quien más escribe en el Nuevo Testamento. Lucas escribe aproximadamente el 30% de todo el contenido del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos comienza hablando acerca del Señor y cómo la fe cristiana crece y se expande en el mundo. Sabemos que el Señor, el día de la fiesta de la Pascua, es crucificado, resucita el tercer día, el día de los panes, de la fiesta de los panes sin levadura. 40 días después el Señor asciende al cielo y 50 días después, el día de Pentecostés, viene entonces el Espíritu Santo prometido a la iglesia en Hechos, el capítulo número 2. Luego de esto entonces comienza la predicación de los apóstoles. Y llegando a la altura del capítulo 6 del libro de los Hechos, sucede una situación que necesita ser abordada por los apóstoles. Y es que las viudas del grupo de los judíos helenistas, es decir, los judíos que hablaban griego, entendían que estaban siendo desatendidas. Para solucionar esta situación, se seleccionaron 7 hombres. 7 hombres que sirvieran a las mesas para que los apóstoles pudieran seguir predicando el Evangelio. Uno de estos hombres fue Esteban, el primer mártir de la fe. Y vemos la historia de Esteban en el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8. Pero en este mismo capítulo 8, luego de que Esteban es martirizado, Esteban es apedreado, la Biblia reseña que se generó una gran persecución. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén y los demás salieron a predicar el Evangelio. Uno de ellos fue entonces Felipe. No Felipe el apóstol que había estado con Jesús, sino el Felipe que había sido seleccionado para servir a las mesas junto con Esteban y los otros 5. Nosotros vamos a ver en Hechos, el capítulo 8, 2 historias de 2 personajes diferentes. El título de nuestro mensaje es 2 bautismos y un convertido. 2 bautismos y un convertido. Oramos al Señor. Señor Jehová, Dios Todopoderoso, en esta noche delante de usted imploramos su gracia y su misericordia para con este tiempo de predicación. Pedimos, Señor, para que por favor usted bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Ayúdenos, Señor, a que su palabra cambie nuestros corazones. Y si hay alguno aquí que no tiene a Cristo en su vida, que pueda conocerle como su Señor y su Salvador. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nosotros encontramos aquí 2 bautismos en este capítulo 8 del libro de los Hechos, pero un solo convertido. Tenemos 2 ejemplos de fe. Hay un ejemplo correcto, pero hay un ejemplo incorrecto. El ejemplo incorrecto lo leímos en la lectura devocional y se refiere acerca de un mago llamado Simón. Yo les voy a invitar a que veamos a partir del versículo 4 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 8 a partir del versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hermanos, aún en situaciones difíciles, el Señor se manifiesta en gran manera y obra en gran manera. En medio de la persecución, Dios usó esa circunstancia para hacer que el Evangelio se expandiera por todo el mundo. En medio de esa persecución, dice la Biblia que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hermanos,
Felipe fue a la ciudad que era enemiga de los judíos. Fue a Samaria. Recuerdan que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y fue a predicar el mensaje del evangelio. Felipe salió, los demás salieron. El pueblo judío, el pueblo de Israel, tenía un templo ubicado en un lugar céntrico, donde las personas pasaban y veían las maravillas de Dios. La iglesia no tiene un templo en un lugar céntrico. La iglesia ha sido llamada a salir, a mostrarle al mundo las maravillas de Dios. Es una diferencia importante entre los judíos y el pueblo de Dios llamado la iglesia. Una diferencia muy importante entre el pueblo de Dios, los judíos, y la iglesia. La iglesia debe salir, nosotros debemos salir y predicar el evangelio, así como lo hizo Felipe. Y dice la Biblia que la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y escuchen, hermanos, los versículos 9 hasta el 11. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: oigan bien, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. También creyó el mago. También creyó Simón. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Hermanos, hermanas, aquí nosotros vemos a Felipe mostrando una convicción. Aparentemente aquí Felipe era un creyente. Aquí Simón era un creyente. La Biblia enseña que él creyó, y no solamente que creyó, sino que se bautizó. Y no solamente creyó y se bautizó, sino que continuó, porque estaba siempre con Felipe. Esas son las tres cosas que buscamos de un creyente. Que crea, dice el versículo 13, creyó Simón mismo. Que se bautice, testimonio público de fe. Y habiéndose bautizado, también se bautizó Simón. Y que continúe, y dice la Biblia, y estaba siempre con Felipe. Ahora, hermanos, ¿por qué este es un ejemplo de fe incorrecto? Hermano, Simón tenía varios problemas. Entre ellos tenía una visión incorrecta de sí mismo. Él se creía alguien muy importante, alguien muy grande. Y así, de hecho, hacía que los demás lo vieran. Él tenía un problema con la salvación también. Él no entendía correctamente la salvación, y vamos a ver por qué. Él no entendía el ministerio del Espíritu y tampoco entendía el sistema bíblico del pecado. Él no entendía la doctrina del pecado. ¿Y por qué decimos esto? Vamos a seguir leyendo la narración. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y escuchen aquí, vamos a ver qué pasó con Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Hermanos, si usted estudia el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que uno de los principales problemas que se dan en el libro tienen que ver con el dinero. Muchos de los problemas, la gran mayoría, tienen que ver con el dinero.
El pueblo se sentía intimidado porque sus modos de ganar dinero por los apóstoles se veían afectados. Ellos entonces atacaban a los apóstoles. Simón el mago aquí quería comprar el don del Espíritu Santo, y hoy en día esto se conoce como simonía. Gente que hace dinero con el Espíritu de Dios, gente que hace dinero con la piedad, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aquí vemos que Simón el mago no era un creyente genuino. No era un creyente genuino. El versículo 21 lo corrobora. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Y oigan bien, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esdras, dice la Biblia, que en su momento preparó su corazón para inquirir diligentemente en la ley de Jehová. Este hombre no tenía su corazón preparado. El terreno no estaba preparado. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Felipe sembró la semilla, pero no cayó en buena tierra con Simón, lamentablemente. No cayó en buena tierra con Simón. Ahora, hermanos, este mismo Felipe sembró esa misma semilla, porque dice la Biblia que él predicó a Cristo. A los samaritanos él les habló de Cristo. Ahora, este Felipe recibe un llamado de un ángel en el versículo 26, y el ángel le dice: oye Felipe, ve por el camino desierto que conduce a Gaza. Y dice la Biblia que él obedeció al Espíritu y fue, y se encontró ¿con quién? Con un funcionario, un eunuco, que iba caminando en un carro. Y Felipe se encontró con este hombre, y este hombre estaba haciendo algo muy importante. Él estaba leyendo un rollo del profeta Isaías. Isaías, el capítulo 53, narrando este pasaje acerca de Jesús, cómo fue llevado como cordero a la muerte y que no abrió su boca. Y este hombre iba leyendo al profeta Isaías. ¿No es eso una acción noble? Que un hombre vaya leyendo la Biblia, ¿no es eso bueno? Yo recuerdo que antes de yo ser creyente, yo leía la Biblia todos los días. Yo leía la Iglesia Católica tiene unas lecturas diarias, son muy organizados. Usted puede saber en el año 2024 que se va a leer cualquier día. Ya ellos tienen eso seteado ahí. Entonces yo iba a leer, aquí, hoy toca esto, esto y esto, yo lo leía diariamente. Pero el profeta le hizo una pregunta a este hombre. Él iba leyendo y Felipe le pregunta: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué le respondió el eunuco? ¿Cómo entenderé si alguien no me explica? ¿Cómo voy a entender si alguien no me explica? Y en esta noche yo quiero preguntarte: cuando tú lees la palabra de Dios, ¿tú entiendes? Pero cuando tú cantas, ¿tú entiendes lo que cantas? Cuando tú ves el televisor, ¿tú entiendes lo que ves en el televisor? Y disciernes la obra del maligno allí. Cuando tú estás en las redes sociales, ¿tú entiendes lo que lees ahí en las redes? ¿Lo que escribes? O para ir en consonancia con el mensaje de esta mañana, ¿tú entiendes lo que vistes y por qué lo vistes? ¿Entiendes la moda que usas? ¿Entiendo la moda que uso? Hay veces que usamos cosas que no tenemos idea de dónde surgen. Felipe le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Y entonces dice la Biblia que Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué? ¿Qué le anunció, hermanos? El Evangelio de Jesús. Lo mismo que había hecho con Simón el mago, le anunció el Evangelio de Jesús. Hermanos, el corazón de este hombre, del eunuco, sí estaba preparado.
sí estaba preparado. Y no solamente que estaba preparado, sino que estaba humillado delante de Dios. Note que él respondió: ¿y cómo entenderé si alguien no me explica? Para decir eso hay que estar humillado. Hay que entender que necesitamos de ayuda. Y amigo que puedes estar aquí esta noche sin Cristo, lo primero que necesitas hacer es reconocer que necesitas ayuda. Necesitas ayuda del Salvador. Necesitas ayuda de Jesús. Necesitas ayuda del Evangelio de los bienes, del Evangelio de la paz, del Evangelio de la salvación. Y el eunuco entendió esto. Y dice la Biblia que después de esto él confesó al Señor: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Una muestra de que él le creyó a Felipe. Ahora, hermano, yo le voy a hacer una pregunta. Tal vez esta predicación no duró mucho tiempo, la predicación de Felipe. ¿Puede usted explicar el mensaje del Evangelio en poco tiempo? De manera resumida, puntual. Hermano, para hacer eso hay que estar empapado con la palabra de Dios. ¿Estamos nosotros empapados con la palabra de Dios? Felipe estaba empapado de la palabra de Dios. Esteban estaba empapado de la palabra de Dios. Y ellos no eran predicadores en las sinagogas. El trabajo de ellos era servir en las mesas. Hermanos, aunque tú no seas predicador, debes estar empapado con la palabra de Dios. Esteban tuvo uno de los mensajes más poderosos de toda la Biblia. Y él no era un predicador titular. Él no era un predicador titular. Él servía a las mesas. Así que, hermano, nosotros debemos estar preparados y listos para predicar el Evangelio de la salvación. Hermanos, aquí hay un ejemplo de una fe incorrecta, la de Simón. Hay un ejemplo de una fe correcta, la del eunuco. Pero también hay un ejemplo de un mensajero correcto, Felipe. Hermano, luego de que Felipe ve esta falsa conversión de Simón, él no se amedrentó, él no se desanimó, él obedeció el llamado del ángel. Pero Felipe no se atemorizó del entorno tampoco. Habían acabado de matar a su amigo, a su compañero, a Esteban, lo habían crucificado. ¿Y saben qué él hizo? Él siguió predicando el Evangelio. ¿Y saben dónde? Donde un pueblo que era enemigo de los judíos. Hermanos, el entorno nos detiene muchas veces a predicar el Evangelio. ¿Tenemos miedo de que se burlen de nosotros por abrir la boca y predicar el Evangelio? ¿Saben algo, hermanos, también? Felipe fue mandado lejos de donde estaban las multitudes. Felipe fue mandado por el ángel lejos de donde estaba el éxito, donde estaban las grandes conversiones. Él fue mandado al desierto. Usted note en la narrativa que Felipe le hizo muchas preguntas al ángel. El ángel le dijo: mira, ve por el camino, por el desierto, por el camino que conduce a Gas. ¿Y qué hizo Felipe? Pero Señor, ¿y qué yo voy a encontrar por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué yo voy a hacer por ahí? No, solamente le dijo: ve por ese camino. Hermanos, el Señor muchas veces no nos va a dar muchos detalles en nuestras vidas. Simplemente nos va a dar la dirección y nosotros debemos obedecer. Así como hizo con Elías. A Elías se le ve donde esa viuda, él iba donde la viuda. Ve al arroyo, él iba al arroyo. ¿Y saben qué, hermanos? Hasta que Elías no obedecía, el Señor no le decía el paso siguiente. ¿Sientes que no avanzas en tu vida espiritual? Es porque posiblemente te falta obedecer al Señor en algo que Él quiere en tu vida. Cuando obedezcas en eso, entonces el Señor habrá de darte más dirección. Porque el Señor trabaja un día a la vez. El Señor trabaja paso a paso. Hermanos, si Felipe obedeció y vemos el resultado, dicen los estudiosos más adelante, los que escribieron, que ahí se fundó una iglesia gentil, una de las primeras, con este hombre, con el eunuco. Él llegó allá y fundó una iglesia. Pero también dicen los escritores
que con Simón el mago surgió un movimiento. El gnosticismo, que hizo tanto daño y que hace todavía tanto daño a la iglesia, surgió ahí. ¿Y saben qué, hermanos? Surgió con la predicación, con la misma predicación del mismo hombre de Dios, de Felipe. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Miren, hermanos, crecieron juntos ahí. Hermanos, debemos tener mucha cuenta, mucho cuidado. El enemigo tiene también sus gentes dentro de la iglesia. El enemigo tiene sus soldados dentro de la iglesia. ¿Saben qué? A los judíos, los creyentes judíos, la primera persecución que recibieron no fue de afuera, fue de los mismos judíos. No fueron los romanos los que primero persiguieron, fueron los mismos judíos. Hoy en día, hermanos, muchos de los problemas de la iglesia están dentro de la misma iglesia, porque es más fácil atacar a la iglesia dentro de sí misma. Y Satanás sabe eso, y lo hace hoy en día mucho. Quiere desacreditar a la iglesia de Dios, a la iglesia evangélica, a través de ministros que él mismo ha plantado en la iglesia, haciéndole daño al evangelio y utilizando la simonía. Hermanos, ¿qué señal le hizo, según la Biblia, Felipe al etíope? ¿Qué señal le hizo? ¿Le habló en lenguas? ¿Empezó a saltar y a dar brincos? ¿Qué señal le hizo? Le dijo, mira, eunuco, siembra que tú tienes mucho dinero. ¿Le dijo eso? No, hermanos. Hermanos, en Hechos, el capítulo 8 y Hechos capítulo 9, nosotros encontramos 3 conversiones de personas sumamente importantes. La primera que vimos, de Simón, un hombre que lo tenían como el gran poder de Dios en Samaria. La segunda, del eunuco, que era un funcionario de los principales. Y la tercera, de Saulo de Tarso, principal perseguidor de los judíos. Discípulo de Gamaliel, uno de los más grandes. ¿Saben qué, hermanos? El Señor también quiere alcanzar a los funcionarios y a la gente importante. Sí, hermanos, el Señor también quiere alcanzarlos a ellos. Y pregunto yo entonces, ¿oramos nosotros por esa gente? Si se le presenta la oportunidad, ¿usted estaría dispuesto a predicarle el evangelio a uno de esos funcionarios? Yo le mencioné 3 personas grandes que fueron alcanzados por el mensaje del evangelio. Hermanos, el Señor, nuestro Dios, estaba contento con el ministerio de Felipe, porque él estaba predicando el evangelio y ganando almas. Hermanos, si nosotros ponemos nuestra congregación, ¿cuántos de los que están aquí el Señor te ha utilizado para ganarlo para Cristo? Hermano, no hay otra manera en la que la iglesia bautista en Atomayor pueda crecer que no sea a través de la predicación del evangelio. No hay otra, hermanos. Si queremos crecer es así. Si queremos crecer saludablemente es nosotros dando el principal fruto del creyente. ¿Cuál es el principal fruto del creyente? ¿Cuál es el principal fruto tuyo como creyente? ¿Cuál es el principal fruto mío como creyente? Otro creyente. El principal fruto tuyo como creyente, mi principal fruto como creyente es otro creyente. Ganar a otros para Cristo. Y yo los he puesto para que lleven, ¿qué? Mucho fruto. Para que lleven mucho fruto. Hermanos, Felipe ganó estas almas para el Señor. Ahora, Felipe salió. ¿Estamos nosotros dispuestos a salir? ¿Usted recuerda lo que el Señor dijo en la Gran Comisión? ¿Qué dijo el Señor? Que le seamos, ¿qué? Testigos. Id por todo el mundo, predicad el evangelio, ser testigos. Hechos 1:8. ¿Qué dijo el Señor? Yo les voy a dar el Espíritu Santo para que hagan muchas señales. ¿Verdad que sí? Para que hablen en lengua. Para que conozcan el futuro. No, para que prediquen el evangelio en todo el mundo. Ese es el mensaje del Señor para nosotros. Y ¿saben qué, hermano? No es nuevo.
En Isaías, el Señor le dijo al pueblo de Dios: vosotros sois mis testigos y mi pueblo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me testificáis, para que anunciéis, para que me conozcáis. Así que, hermanos, ¿para qué hemos sido nosotros llamados? Me encanta cómo lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 2, el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, predique el evangelio y déjele el resultado al Señor. Déjele el resultado al Señor. Felipe lo hizo así. Él predicó el evangelio. Hubo gente que creyó al Señor. Simón dijo que creyó, pero no creyó. Pero no creyó realmente. ¿Y saben por qué? Si ustedes fijan su vista, al final Pedro lo reprende duramente. En el versículo 22, el capítulo 8, Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Un problema de este hombre era que estaba preocupado por lo que le podía pasar en esta tierra, no en lo eterno. Amigo, que puedas estar aquí sin Cristo, lo más importante es tu eternidad. Yo siempre digo que la eternidad es mucho tiempo, es demasiado tiempo para tomarlo a la ligera. Piensa en tu eternidad. Porque como dice el apóstol, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pero en el Señor hay libertad. Y ahí está exactamente ejemplificado más adelante por el eunuco. Este hombre era un gentil, no era de los judíos, pero escuchó el mensaje del evangelio, escuchó el mensaje de Jesús. Hermanos, el mensaje del evangelio es Cristo y solamente Cristo. Yo creo que nosotros estemos muy claros en eso, y me gustaría que antes de terminar lo veamos claramente en Romanos, el capítulo 1. Después de que el Espíritu arrebata a Felipe, lo próximo que nos muestra el libro de los Hechos es la conversión de Saulo de Tarso. Y ese mismo Saulo es quien escribe en Romanos. Yo quiero que veamos Romanos, el capítulo 1, versículos 1 hasta el 5. Y terminamos con el versículo 6. Romanos 1, versículos 1 hasta el 6. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y oigan, ¿cuál es el evangelio de Dios? ¿De qué trata? Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El Antiguo Testamento, toda la Biblia habla del evangelio. Toda la escritura está enfocada en el evangelio. Ahora, ¿de qué trata el evangelio? ¿Cuál es el tema del evangelio? ¿Qué predicó Felipe? ¿Qué predicó Pedro? ¿Qué predicaron los apóstoles? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. El Señor nos ayude a que como iglesia actuemos como Felipe. Seamos sabios,
La iglesia primitiva comenzó a crecer rápidamente después de la persecución. Que la iglesia en Atomayor comience a crecer más antes de la persecución. Que no necesitemos que el Señor nos envíe persecución en nuestro país para entonces empezar a predicar el Evangelio. Aprovechemos el contexto que tenemos, que no tenemos imposición legal de poder predicar el mensaje del Evangelio. Si cada uno de nosotros actuamos como Felipe, cada uno de nosotros puede que tenga uno o muchos Simones, pero de seguro que cada uno de nosotros va a tener por lo menos un eunuco y nuestra iglesia va a crecer grandemente. El Señor nos ayude. Padre eterno, Dios todopoderoso, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque usted es vivo, Padre eterno. Usted es vivo en nuestras vidas y nosotros lo creemos así. Usted resucitó y usted está vivo y está intercediendo por nosotros a la derecha del Padre. Señor eterno, rogamos para que usted nos permita que su palabra cambie nuestras vidas y nos motive a ser dinámicos, Señor, con el poder del Evangelio. Ayúdenos a despertar, Señor, y a tener un avivamiento personal para que cada uno, Señor, como Felipe, pueda llevar el mensaje del Evangelio y ganar a otros para usted a través de Cristo Jesús. Señor, gracias por su paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, por Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.